Imagínate esto. Pasas 3 horas cocinando la comida favorita de tu esposa, colocas velas por todo el comedor e incluso desempolvas esa lista de reproducción de vuestra primera cita, todo para vuestro 5º aniversario de bodas. Te sientes bastante bien contigo mismo, ¿verdad? Bueno, déjame contarte lo que pasó cuando ella entró por esa puerta con su hermana y su mejor amiga detrás de ella. Echó un vistazo a la preparación, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a salir, y dijo lo suficientemente alto como para que todos la oyeran: deja de intentar ser romántico. Es patético. Pareces desesperado. Luego se giró hacia sus amigas y añadió: esto es exactamente de lo que os estaba hablando. Hace estas cosas necesitadas constantemente. La habitación quedó en silencio absoluto. Su hermana parecía incómoda. Su mejor amiga simplemente miraba al suelo. ¿Y yo? Yo estaba allí de pie, sosteniendo una botella de vino como un idiota, viendo a mi esposa destruir 5 años de matrimonio con una sola frase. Pero esto es lo que realmente me afectó. No fueron solo las palabras. Fue la forma en que las dijo. Como si hubiera estado conteniendo esa opinión durante años y finalmente hubiera encontrado el público perfecto para compartirla. Como si cada gesto romántico que había hecho fuera una especie de broma que ella había estado tolerando. Dejé el vino, la miré directamente a los ojos y dije: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. La confusión en su rostro no tenía precio. Esperaba que me disculpara, que me revolviera, que me explicara. En cambio, empecé a apagar las velas una por una. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz perdiendo parte de ese tono de confianza. Parando, respondí, recogiendo las flores que había comprado. Acabas de enseñarme algo valioso. El romance es patético cuando es unilateral. Así que, he terminado de ser patético. Sus amigas intercambiaron miradas. Esto no iba según el guión que ella tenía en la cabeza. Probablemente esperaba que me enfurruñara en el dormitorio o que le suplicara perdón más tarde, pero simplemente pasé por delante de las 3, tiré las flores a la basura y pedí pizza en su lugar. Podemos comer como compañeros de piso de ahora en adelante, dije, sacando mi teléfono. ¿Pepperoni o queso? Esa noche, intentó hablar conmigo sobre mi reacción exagerada y que solo había tenido un mal día. El clásico control de daños. Pero algo había cambiado en mí durante esos 30 segundos de humillación pública. Me di cuenta de que había estado actuando en un espectáculo unipersonal para un público que ni siquiera estaba mirando. Así que le dije: te oí perfectamente la primera vez. Mensaje recibido. No más gestos románticos. No más comportamiento patético. ¿Quieres practicidad? La tienes. Se lo tomó a risa, pensando que estaba siendo dramático. Bien, dijo. Quizás ambos necesitamos ser más realistas sobre lo que es el matrimonio en realidad. Esas palabras volverían para atormentarla antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, no le llevé el café a la cama como había hecho cada fin de semana durante 5 años. Cuando bajó esperando su taza habitual, yo ya estaba terminando la mía. El café está en la cocina, dije sin levantar la vista de mi periódico. Me miró por un momento, esperando que me levantara de un salto y le sirviera. Cuando no me moví, resopló y se hizo su propio café. Podía sentirla observándome, tratando de averiguar si esto era algún tipo de castigo o un juego. No lo era. Era claridad. Por primera vez en años, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era. Yo era el que planeaba las citas nocturnas de las que ella se quejaba. Yo era el que recordaba los aniversarios mientras ella los olvidaba. Yo era el que intentaba mantener vivo el romance en una relación en la que solo una persona participaba de verdad. Esa tarde, intentó poner a prueba mi determinación. Mencionó cómo el marido de su compañera de trabajo la había sorprendido con entradas para un concierto, claramente buscando que yo hiciera algo similar. En lugar de morder el anzuelo, simplemente asentí y dije: qué bien por ella. La expresión de su rostro era fascinante, como si acabara de darse cuenta de que su marioneta favorita se había cortado sus propios hilos. Para el domingo por la noche, se estaba poniendo nerviosa. Sin flores, sin planes de cena sorpresa, sin sugerencias de películas románticas, solo yo leyendo mi libro, completamente contento en mi propio espacio.
¿Vas a estar enfadado para siempre?, preguntó finalmente. No estoy enfadado, respondí. Y lo decía en serio. Simplemente ya no soy patético. Gran diferencia. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su confianza. Se había acostumbrado tanto a que yo la persiguiera que había olvidado cómo se sentía cuando no lo hacía. La primera semana de mi nuevo enfoque fue como ver un experimento científico desarrollarse. Al principio, ella parecía aliviada. No más almuerzos sorpresa en su oficina. No más flores apareciendo al azar. No más mensajes de texto preguntando cómo iba su día. Obtuvo exactamente lo que pidió. E inicialmente, estaba prosperando. La observé decirle a su madre por teléfono, finalmente está madurando y dándome algo de espacio. Es mucho mejor así. Lo dijo lo suficientemente alto como para que yo la oyera, probablemente esperando algún tipo de reacción. Simplemente seguí doblando la ropa como si estuviera hablando del tiempo. Pero esto es lo que no anticipó. Cuando dejé de ser romántico, no me detuve solo con las flores y las cenas elegantes. Me detuve con todo lo que no era absolutamente necesario. No más besos de buenos días. No más preguntas sobre sus planes para el fin de semana. No más preocuparme si llegaba tarde a casa o dónde había estado. Estaba recibiendo el paquete completo de lo que había solicitado. Y para el 10º día, las grietas empezaron a aparecer. Vas a preguntarme por mi presentación de hoy, dijo una mañana, claramente buscando algo. ¿Quieres contarme sobre ella?, respondí, sin levantar la vista de mi café. Bueno, fue bien, dijo, esperando preguntas de seguimiento que nunca llegaron. Me alegro por ti, dije, y volví a revisar mi teléfono. El silencio que siguió fue hermoso. Se quedó allí de pie durante un minuto completo, probablemente esperando que yo me involucrara, que mostrara interés, que fuera el marido atento que había estado dando por sentado. Cuando quedó claro que ya no iba a desempeñar ese papel, cogió su bolso y se fue a trabajar sin decir otra palabra. Esa noche, intentó una táctica diferente. Preparó la cena, lo cual era inusual ya que yo me había encargado de la mayor parte de la cocina durante años. No era nada especial, solo pasta y salsa comprada en la tienda, pero lo presentó como si acabara de resolver el hambre en el mundo. He hecho la cena, anunció, esperando claramente elogios. Gracias, dije, sirviéndome y sentándome. ¿Sin cumplidos? Sin discursos de agradecimiento, solo reconocimiento. Se sentó frente a mí, observándome comer con esa mirada expectante en su rostro. Cuando los elogios nunca llegaron, empezó a hablar de su día, divagando sobre el drama de la oficina y los planes de fin de semana. Escuché cortésmente, asentí en los momentos apropiados, pero no ofrecí nada más allá de respuestas básicas. Estás siendo raro, dijo finalmente. ¿Cómo? Simplemente. Diferente, distante. Dejé el tenedor y la miré directamente. Estoy siendo exactamente lo que pediste. No patético, no esforzándome demasiado, solo existiendo en el mismo espacio que tú. No le gustó esa respuesta. Pude ver su cerebro trabajando, tratando de averiguar cómo volver a la dinámica en la que yo buscaba constantemente su aprobación. Pero yo había terminado de jugar a ese juego. El fin de semana fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El sábado por la mañana, anunció que se iba de compras con sus amigas. En los viejos tiempos, le habría preguntado dónde, cuándo volvería, quizás incluso me habría ofrecido a recogerla. Esta vez solo dije, diviértete. Se quedó junto a la puerta, esperando claramente más interacción. Como no llegó, lo intentó de nuevo. Puede que llegue tarde. Vale. ¿Cómo? Muy tarde. Entendido. Se fue frustrada, y yo pasé el día haciendo exactamente lo que quería. Arreglé ese grifo que goteaba que había estado posponiendo. Organicé mis herramientas, leí un libro sin interrupción. Fue el sábado más tranquilo que había tenido en meses. Cuando volvió a casa esa noche cargada de bolsas de la compra, parecía casi decepcionada de que no la hubiera echado de menos. Empezó a mostrarme todo lo que había comprado, esperando claramente mis habituales respuestas interesadas. En cambio, miré cada artículo y di reconocimientos neutros. ¡Qué bonito! Buena compra.
Se ve bien. Para el tercer atuendo, se estaba agitando. Ni siquiera estás mirando bien. Estoy mirando. Es un vestido. Es azul. ¿Qué más quieres que diga? No sé. Quizás mostrar algo de interés en tu esposa. Fue entonces cuando la golpeé con la frase que lo cambió todo. Mostré interés durante 5 años. Lo llamaste patético. Así que ahora obtienes este interés. Felicidades. Las bolsas de la compra cayeron al suelo. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Este no era el marido que conocía. Este no era el hombre que solía colgarse de cada una de sus palabras y celebrar cada pequeña cosa que hacía. Tuve un mal día cuando dije eso, intentó. Quizás. Pero lo dijiste delante de un público, lo que significa que lo habías estado pensando durante un tiempo. Los malos días no crean nuevas opiniones. Simplemente nos hacen ser honestos sobre las que ya tenemos. No tuvo respuesta para eso. Por primera vez en nuestro matrimonio, la había dejado sin palabras. Esa noche, intentó iniciar la intimidad física, probablemente pensando que restablecería nuestra dinámica. Pero incluso ahí, mantuve mis nuevos límites. Sin romance apasionado, sin conexión emocional, solo participación mecánica. Obtuvo lo que técnicamente pidió, pero claramente no era lo que realmente quería. Después, tumbada en la oscuridad, preguntó, ¿qué nos ha pasado? Has conseguido tu deseo, respondí. No más gestos románticos patéticos. No más intentos desesperados por hacerte feliz. Solo 2 personas compartiendo gastos de vida. 3 semanas después de mi nuevo estilo de vida, ella estaba perdiendo completamente la cabeza. La mujer que había declarado con confianza que mis esfuerzos románticos eran patéticos ahora intentaba desesperadamente obtener cualquier tipo de reacción emocional de mí. Era como ver a alguien darse cuenta de que había tirado un billete de lotería ganador. Comenzó con pequeñas pruebas, mencionando cómo su compañero de trabajo le había elogiado el atuendo, hablando de cómo su ex se había puesto en contacto en las redes sociales, incluso sacando a colación lo atento que era el marido de su amiga en comparación con otros hombres. Cada comentario era una expedición de pesca, esperando que yo mostrara celos, preocupación o cualquier señal de que todavía me importaba lo suficiente como para luchar por ella. Mi respuesta fue la misma cada vez. ¡Qué interesante! Luego volvía a lo que estaba haciendo. La falta de reacción la estaba volviendo loca. Se había acostumbrado tanto a mi inversión emocional que mi indiferencia se sentía como vivir con un extraño, lo que en muchos sentidos me estaba convirtiendo. Había empezado a ir al gimnasio de nuevo, no por ella, sino porque finalmente tenía tiempo para mí. Estaba leyendo libros que había querido leer durante años. Incluso había empezado a aprender a tocar la guitarra, algo que ella siempre había descartado como una pérdida de tiempo. Es curioso cuánto puedes lograr cuando no estás constantemente tratando de complacer a alguien que no quiere ser complacido. Una noche, intentó un enfoque más directo. Se vistió con lencería y posó en el umbral del dormitorio como si fuera algo sacado de una película. En los viejos tiempos, lo habría dejado todo y la habría colmado de cumplidos. Esta vez, levanté la vista de mi libro y dije, ¿vas a algún sitio especial? La confusión en su rostro no tenía precio. Yo. Pensé que podríamos pasar un tiempo juntos. Pasamos tiempo juntos todos los días. Vivimos en la misma casa. Quiero decir, juntos. Cerré mi libro y la miré bien. Si quieres tener relaciones, dilo. Ya no necesitamos disfraces ni actuaciones. Eso formaba parte de los gestos románticos que encontrabas patéticos. Se desinfló como un globo pinchado. Este no era el guión que había escrito en su cabeza. Quería al viejo yo, el que la habría llevado en volandas y la habría hecho sentir deseada. En cambio, obtuvo honestidad práctica. Solías hacerme sentir especial, dijo, su voz más pequeña de lo habitual. Solía intentarlo. Me enseñaste que era patético, así que paré. Se sentó en el borde de la cama, empezando finalmente a comprender lo que había perdido. No quise decir que debías parar todo. No especificaste qué partes de ser patético debía mantener y qué partes debía abandonar. Así que tomé una decisión ejecutiva y lo dejé todo. Ese fin de semana, invitó a su hermana,
probablemente esperando refuerzos en cualquier intervención que estuviera planeando. Podía oírlas hablar en la cocina mientras yo trabajaba en un proyecto de mejora del hogar que había estado posponiendo durante meses. Ahora es tan frío, decía, como si no le importara nada. Quizás finalmente está escuchando lo que has estado diciendo durante años, respondió su hermana. Siempre me había caído bien su hermana. Tenía la costumbre de ir al grano. Yo no quería esto, continuó mi esposa. ¿Qué querías? Te quejabas constantemente de que era demasiado necesitado, demasiado romántico, demasiado atento. Ahora te da espacio y también te molesta. Hubo una larga pausa antes de que mi esposa dijera, quería que le importara, pero que no fuera tan obvio al respecto. Casi me río a carcajadas. Quería que me importara en secreto, que suspirara por ella desde la distancia mientras fingía que no la necesitaba. Quería la seguridad emocional de ser amada sin tener que reconocer o corresponder a ese amor. Era la dinámica de relación más egoísta que había oído describir. Su hermana debió sentir lo mismo porque su respuesta fue brutal. No puedes tenerlo todo. O quieres un marido que te ame abiertamente o quieres un compañero de piso que pague la mitad de las facturas. No puedes tener ambas cosas en la misma persona. Más tarde esa noche, intentó una nueva táctica. Sugirió que saliéramos a cenar como solíamos hacer. Acepté, pero no por las razones que ella esperaba. Tenía hambre y no me apetecía cocinar. En el restaurante, intentó recrear nuestra antigua dinámica, coqueteando, tocando mi mano sobre la mesa, preguntando por mi día con un interés exagerado. Se sentía como ver a alguien interpretar una obra de teatro de la que había olvidado las líneas. ¿Recuerdas nuestra segunda cita aquí?, preguntó, mirando alrededor del restaurante con una nostalgia fabricada. Vagamente, respondí, cortando mi filete. Estabas tan nervioso. Derramaste vino en tu camisa. Suena correcto. Esperó a que yo añadiera algo al recuerdo, que compartiera la reminiscencia romántica. Como no lo hice, se esforzó más. Dijiste que nunca habías estado tan nervioso con una mujer. Probablemente era cierto en ese momento. La conversación murió ahí. No podía entender por qué sus intentos de conexión fracasaban. Lo que no se daba cuenta era que me había entrenado para no tener vulnerabilidad emocional. Había aprendido que compartir sentimientos me hacía patético, así que había dejado de compartirlos. En el camino a casa, finalmente perdió la compostura. Siento que estoy casada con un robot. Los robots son eficientes, respondí. Sin emociones innecesarias, sin gestos románticos patéticos, solo función y propósito. Eso no es lo que yo quería. Entonces deberías haber sido más específica sobre lo que querías, porque todo lo que oí fue lo que no querías. Y te he dado exactamente eso. Se quedó en silencio el resto del viaje, probablemente dándose cuenta por primera vez de que conseguir lo que pides no siempre es conseguir lo que quieres. Un mes después, finalmente se quebró. Sucedió un jueves por la noche cuando llegué a casa del gimnasio. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes, esperándome claramente. Esto no fue casual. Fue una emboscada. Tenemos que hablar, dijo antes de que siquiera hubiera dejado mi bolsa del gimnasio. ¿Sobre qué? Sobre esto, sea lo que sea que estés haciendo. Cogí una botella de agua de la nevera y me apoyé en la encimera. No estoy haciendo nada. Solo estoy existiendo. Igual que tú. No, me estás castigando. Estás siendo vengativo y mezquino porque te hirieron los sentimientos. Fue entonces cuando supe que estábamos a punto de tener la conversación que lo definiría todo. Finalmente había dejado caer la pretensión y me había mostrado quién era realmente debajo de toda la manipulación. ¿Me hirieron los sentimientos?, repetí lentamente. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Me humillaste delante de tus amigas. Llamaste patéticos a 5 años de gestos románticos. Y ahora que he dejado de hacer esas cosas, yo soy el mezquino. Lo estás llevando demasiado lejos. ¿Qué estoy llevando demasiado lejos? ¿No comprarte flores? ¿No planear citas sorpresa? ¿No decirte lo guapa que estás cada mañana? ¿Qué parte de dejar el comportamiento patético es demasiado lejos? Se levantó, su voz subiendo de tono.
Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás reteniendo el afecto para manipularme. Reteniendo el afecto, casi me río. No estoy reteniendo nada. Simplemente no te estoy dando algo que nunca valoraste en primer lugar. No puedes retirar dinero de una cuenta que ya cerraste. Eso no es. Eso no es lo que quise decir cuando dije esas cosas. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque llevo semanas tratando de averiguarlo. Empezó a caminar de un lado a otro y pude ver a su verdadero yo emergiendo. La máscara se estaba deslizando y lo que había debajo no era bonito. Quise decir que estabas siendo demasiado intenso, demasiado necesitado, como si no pudieras existir sin mi aprobación. Y ahora existo perfectamente sin tu aprobación. Problema resuelto. Pero ahora no te importa nada de lo que hago. Ahí estaba. La verdad. La que había estado evitando durante un mes. No quería que dejara de importarme. Quería que me importara en silencio, desesperadamente, sin molestarla con la evidencia de ese cariño. Tienes razón, dije con calma. No me importa lo que haces porque preocuparse por alguien que piensa que preocuparse es patético es agotador. Nunca dije que preocuparse fuera patético. Dijiste que mis gestos románticos eran patéticos. Esos gestos eran mi forma de demostrar que me importabas. Así que, por extensión, sí, llamaste patético a mi cariño. Se estaba poniendo frenética, dándose cuenta de que sus palabras tenían consecuencias que no había anticipado. Estás tergiversando todo lo que dije. Estoy aplicando todo lo que dijiste. Hay una diferencia. Bien, explotó. ¿Quieres la verdad? A veces tus cosas románticas me hacían sentir asfixiada, como si necesitaras una validación constante de que yo también te quería. Se sentía desesperado. Ahora estábamos llegando a alguna parte. La conversación real finalmente estaba sucediendo. Así que te sentías asfixiada por ser amada, dije. ¿Esa es tu queja? Me sentía asfixiada por ser tan necesitada. Hay una diferencia. No realmente. El amor sin necesidad es solo una amistad con beneficios. Pero ahora lo entiendo. Quería ser deseada, no necesitada. Querías sentirte especial sin tener que hacerme sentir especial a mí a cambio. Su cara se puso roja. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo romántico por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que era algo más que un compañero de piso que paga la mitad de las facturas? El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. Yo había sido el único que había invertido en el lado romántico de nuestro matrimonio durante años. Muestro el amor de forma diferente, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo? ¿Aceptando todo lo que hago por ti sin reciprocidad? ¿Criticando la forma en que expreso el amor mientras no ofreces nada a cambio? Yo hago cosas por ti. ¿Cómo qué? Otro silencio. Estaba buscando frenéticamente ejemplos que no existían. Cocino a veces. Limpio. Gestiono la casa. Esas son responsabilidades de adulto, no expresiones de amor. Los compañeros de piso hacen esas cosas. Se sentó de nuevo, desinflada. Por primera vez en nuestro matrimonio, se vio obligada a enfrentar la realidad de lo que había aportado a la relación frente a lo que había tomado de ella. ¿Y ahora, qué?, preguntó, su voz más pequeña que antes. ¿Vas a seguir así para siempre? Frío y distante. No soy frío, respondí. Simplemente ya no soy patético. Si quieres calidez, tendrás que ganártela de la misma manera que yo tuve que ganarme tu respeto durante 5 años. Excepto que yo realmente logré ganarme tu respeto al detenerme, mientras que tú nunca lograste ganarte el mío al tomar. Eso es cruel. Es honesto. Querías honestidad, ¿verdad? No más gestos románticos desesperados que nublen la verdad de lo que este matrimonio es en realidad. Me miró como si me viera por primera vez. El hombre que solía suplicar su atención se había ido, reemplazado por alguien que no necesitaba su validación para sentirse completo. No sé cómo arreglar esto, admitió.
Esa es la primera cosa honesta que has dicho en semanas, respondí. Pero esto es lo que pasa con arreglar algo. Primero, tienes que admitir que está roto. Luego, tienes que averiguar que lo rompió. Todavía estamos trabajando en el primer paso. Después de esa explosiva confrontación, pasó 3 días caminando por la casa como un fantasma. No más intentos de conversación. No más búsqueda de reacciones. Finalmente había entendido que el hombre con el que había estado casada durante 5 años había cambiado fundamentalmente, y no estaba segura de cómo manejar esta nueva versión. Le di espacio para procesar todo lo que habíamos discutido. Mientras tanto, continué viviendo mi vida exactamente como lo había estado haciendo. Gimnasio por las mañanas, trabajo, y en casa mis pasatiempos y libros. Estaba más contento de lo que había estado en años. Y esa satisfacción no dependía de su humor o aprobación. El domingo por la noche, finalmente se me acercó. Estaba en el garaje trabajando en la restauración de una vieja cómoda que había comprado en un mercadillo. Se quedó en el umbral de la puerta, observándome lijar la madera durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con cuidado. No dejé de trabajar. Y tienes razón en algunas cosas. No he sido recíproca como debería haberlo sido. Vale. Esperó a que me involucrara más entusiastamente con su admisión, pero seguí lijando. El viejo yo habría saltado ante esta oportunidad, lo habría visto como un progreso digno de celebrar. El nuevo yo lo reconoció por lo que era, control de daños. Quiero intentar arreglar esto, continuó cuando quedó claro que no se lo iba a poner fácil. Finalmente dejé de trabajar y la miré directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? Nuestro matrimonio. La forma en que se han puesto las cosas entre nosotros. La forma en que se han puesto las cosas, repetí. ¿Te refieres a la forma en que realmente son ahora que no estoy actuando el romance para un público de uno? Se estremeció pero insistió. Sé que no he sido la mejor esposa. Sé que te di por sentado. Te estás acercando. Pero tú también has cambiado. No eres el hombre con el que me casé. Fue entonces cuando dejé la lija por completo y le presté toda mi atención. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste estaba desesperado por tu aprobación. Habría aceptado migajas de afecto y lo habría llamado un festín. Se habría disculpado por ser humillado solo para mantener la paz. Me levanté y la enfrenté por completo. Ese hombre se ha ido. Murió la noche que lo llamaste patético delante de tus amigas. Lo que estás viendo ahora es lo que creció de sus cenizas. No me gusta esta versión, dijo en voz baja. No me importa, respondí. A esta versión le gusta a sí mismo. Esta versión no necesita tu validación para sentirse valioso. Esta versión conoce la diferencia entre el amor y la desesperación. Ahora estaba llorando, lo que en el pasado habría activado mis instintos protectores. Ahora solo se sentía como otra táctica de manipulación. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó entre lágrimas. Nada, dije simplemente. Eso es lo que nunca entendiste. Ya no quiero nada de ti. No necesito que valides mis gestos románticos porque ya no los hago. No necesito que aprecies mis esfuerzos porque ya no hago esfuerzos extra por ti. Entonces, ¿por qué seguimos casados? Era una pregunta justa, y me la había estado haciendo a mí mismo durante semanas. Buena pregunta. Estamos casados porque ninguno de los dos ha solicitado el divorcio todavía. Estamos casados porque compartimos gastos y es conveniente. Estamos casados porque legalmente no hemos deshecho lo que hicimos hace 5 años. Pero, ¿estamos realmente casados en algún sentido significativo? No. Sollozó más fuerte. No quiero divorciarme. Entonces esto es lo que va a pasar, dije, mi voz calmada pero firme. Tienes una oportunidad para demostrar que quieres estar casada conmigo y no solo con la idea de tener un marido. Levantó la vista con esperanza. ¿Qué necesitas que haga? Deja de intentar recuperar al viejo yo. Ese hombre está muerto y no va a volver. Si quieres estar casada con el hombre que tienes delante, entonces necesitas ganarte su respeto de la misma manera que él pasó 5 años fracasando en ganarse el tuyo. ¿Cómo? Averígualo.
Pasé media década tratando de mostrarte amor de maneras que tenían sentido para mí. Ahora es tu turno. Pero entiende esto, no te voy a dar pistas. No te voy a guiar. No voy a fingir que los pequeños gestos son más grandes de lo que son. Recogí la lija de nuevo. Tienes hasta fin de mes para decidir si quieres poner un esfuerzo real en este matrimonio o si quieres solicitar el divorcio. Pero he terminado de vivir en este limbo donde estamos casados en el papel pero somos extraños en la práctica. Y si eliges intentarlo, más te vale tener éxito, porque no te daré una tercera oportunidad para averiguar cómo amar a alguien adecuadamente. El patético marido romántico que habría perdonado cualquier cosa se ha ido. Esta versión tiene estándares. Se secó los ojos y preguntó, ¿y si no puedo? ¿Y si no sé cómo? Entonces ambos sabremos dónde estamos y podremos proceder en consecuencia. Se quedó allí un minuto más, probablemente esperando que suavizara el ultimátum o le diera una guía más específica. Cuando quedó claro que eso no iba a suceder, se giró para irse. Una cosa más, le dije. Se volvió con esperanza. No creas que puedes manipularme con lágrimas o drama o tratando de hacerme sentir culpable. Ahora soy inmune a todo eso. Lo único que funcionará es un esfuerzo genuino y un cambio genuino. Nada más será siquiera registrado. Asintió y se fue, dejándome solo con mi proyecto y mis pensamientos. Por primera vez en nuestro matrimonio, la pelota estaba completamente en su tejado. Y por primera vez en mi vida, estaba completamente de acuerdo con lo que decidiera hacer con ella. 3 semanas. Eso fue lo que tardó en tomar su decisión. Y honestamente, me impresionó que durara tanto. Había esperado una capitulación inmediata o un abandono inmediato. En cambio, intentó algo que no había anticipado, un esfuerzo real. Comenzó con cosas pequeñas. Café esperándome por la mañana sin que se lo pidiera. Mi comida favorita preparada cuando llegaba a casa del trabajo. Incluso intentó mostrar interés en la guitarra que había estado aprendiendo, pidiéndome que tocara algo para ella. Pero esto es lo que no podía entender, estos no eran gestos románticos. Eran transacciones. Estaba tratando de comprar mi antiguo comportamiento con nuevas acciones. La diferencia era obvia para mí, aunque no para ella. Cuando solía llevarle el café a la cama, provenía de un deseo genuino de hacerle la mañana mejor. Cuando ella me preparaba el café, provenía de un intento de restablecer nuestra dinámica a un punto en el que ella se sintiera cómoda. He estado intentándolo, dijo una noche después de que le agradeciera cortésmente por la cena, pero no hubiera reaccionado con el entusiasmo que claramente esperaba. Lo he notado, respondí. Pero no pareces diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Como si no te importara que esté haciendo un esfuerzo. Dejé el tenedor y la miré. Aprecio el esfuerzo, pero el esfuerzo para conseguir algo no es lo mismo que el esfuerzo para dar algo. Todavía estás operando desde un lugar de lo que quieres recibir, no de lo que quieres dar. No lo entendió, y francamente, no esperaba que lo hiciera. La mujer que había pasado 5 años dando por sentado el amor genuino no iba a entender de repente la diferencia entre el afecto auténtico y el comportamiento estratégico. Pero le di crédito por intentarlo más tiempo de lo que esperaba. 2 semanas más de intentos cada vez más desesperados por romper mi nueva armadura. Me compró cosas que no necesitaba. Sugirió actividades en las que no había expresado interés. Incluso intentó el afecto físico que se sentía más como una negociación que como intimidad. El punto de ruptura llegó cuando intentó recrear nuestra primera cita. Hizo reservas en el mismo restaurante, usó un vestido similar, incluso pidió el mismo vino. Era como ver a alguien intentar hacer arqueología en una relación que ya había sido enterrada. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche?, preguntó durante el postre, esperando claramente desencadenar algún avance nostálgico. Vagamente. Dijiste que nunca habías conocido a nadie que te hiciera querer ser un hombre mejor. Suena como algo que habría dicho en ese entonces. ¿Lo decías en serio? Consideré la pregunta seriamente. En ese momento, sí. Pero me equivoqué sobre lo que significaba ser un hombre mejor. ¿Qué quieres decir? Pensé que ser un hombre mejor significaba ser el hombre que tú querías que fuera. Resulta que ser un hombre mejor significa ser un hombre que yo pueda respetar. Esas no son la misma cosa.
Se quedó en silencio el resto de la cena. Pude verla procesando la realidad de que su mes de esfuerzo no me había acercado ni un centímetro al hombre con el que se había casado. Si acaso, mi determinación solo se había fortalecido. Esa noche, hizo su última jugada. Me sentó y pronunció lo que claramente era un discurso preparado sobre el amor, el crecimiento y las segundas oportunidades. Habló de cuánto había aprendido, cuánto había cambiado, cuánto quería que nuestro matrimonio funcionara. Cuando terminó, me miró expectante, probablemente esperando que me conmovieran sus palabras. En cambio, hice una pregunta simple. Si volviera a traerte flores cada semana, ¿las llamarías patéticas de nuevo? Dudó lo suficiente como para darme mi respuesta. Eso es lo que pensaba, dije. No lo haría, insistió. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Sí, lo harías. Quizás no de inmediato, pero eventualmente, porque fundamentalmente, no respetas las expresiones de amor que llegan demasiado fácil o con demasiada frecuencia. Lo has demostrado. A la mañana siguiente, encontré los papeles del divorcio en la mesa de la cocina. Había tomado su decisión, y para su crédito, la había tomado limpiamente. Sin drama, sin manipulación emocional de último minuto, solo un reconocimiento silencioso de que no podía vivir con el hombre en el que me había convertido, y yo no volvería a ser el hombre que había sido. No puedo hacer esto, dijo cuando la encontré haciendo las maletas. No puedo estar casada con alguien que no me ama. Nunca dije que no te amara, respondí. No actúas como si me amaras. No actúo desesperado por tu aprobación. Hay una diferencia. Dejó de hacer las maletas y me miró. ¿Cuál es el punto del amor sin romance? ¿Cuál es el punto del romance sin respeto? No tuvo respuesta para eso, y ambos sabíamos por qué. 6 meses después, estaba sentado en mi propio apartamento, que compré sin necesitar la aprobación ni la opinión de nadie. La guitarra mejoraba. La rutina del gimnasio era sólida. La colección de libros crecía. Había empezado a salir de nuevo, pero esta vez con límites claros y expectativas realistas. Mi ex esposa me envió un mensaje de texto una vez, 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Dijo que había estado pensando en nuestra conversación sobre el romance y el respeto y que finalmente entendía lo que había querido decir. Dijo que lo sentía. Le respondí, espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que buscas. Lo que no dije fue que esperaba que aprendiera a dar a cambio lo que buscaba. Pero ese ya no era mi problema. Lo curioso de dejar el comportamiento patético es que no solo cambia cómo te ven los demás. Cambia cómo te ves a ti mismo. Había pasado 5 años tratando de ser digno de alguien que no creía que yo valiera el esfuerzo. Ahora conocía mi valor y no estaba dispuesto a negociarlo a la baja por nadie. El hombre que solía suplicar amor se había ido. En su lugar había alguien que conocía la diferencia entre ser amado y ser tolerado. Y ese hombre nunca más se conformaría con la tolerancia.